Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de estar nuevamente aquí en este nuevo capítulo. Yo hoy día un poquito resfriado, ya un poquito congestionado, pero con muchas ganas de estar con ustedes, conectar con los chicos, para hablar, por supuesto, con todos ustedes de un tema bastante común, que ahí un ratito más les vamos a mencionar. Recuerden también seguirnos, Síndrome Chilensis, en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook también, por supuesto. Y por supuesto no deben dejar de escucharnos, por lo menos en Spotify, y vernos también en YouTube. Acuérdense de dar la campanita, suscribirse, un like, por supuesto, y compartir nuestros videos para que así, obviamente, este mensaje llegue a más gente. Jaime, ¿cómo has estado? ¿Cómo estoy? Estresado. Wow, ¿por qué te has estresado? ¿Qué tienes estresado? El programa te tiene estresado. El trabajo. Entonces, como estaba estresado, empecé con reflujo. Esto es como una antesala más o menos de lo que vamos a hablar. Estoy con reflujo, entonces me tomé unos disfruta, unos ya está y no pasa. Uno heno, no sale de heno. Eso. Así que yo creo que tengo gastritis. ¿Gastritis? ¿Tenís gastritis? ¿Y qué vamos a hablar entonces? Hablemos de gastritis, pues. Buena idea. Hablemos de gastritis. ¿Les tinca? Vamos a conversar hoy día de gastritis, un tema súper común, sobre todo ahora después que ya pasamos el 18 y no se olviden que viene el año nuevo. Y el 18 hay que cuidarse chico, la guatita. Ahora, el 18 chico, ¿verdad? Así que obviamente los asados, el copete y todo eso, pucha, lleva este dolor de guatita o la gastritis. Sergio, ¿qué decís de la gastritis? Hola, bueno, hoy día, como ya hicieron la introducción, parece que vamos a hablar de gastritis. Y mira, lo improvisado, claro. Esto no es improvisado, esto está pauteado, sí. Tiene que ver con una preparación. No, esto es espontáneo. Bueno, vamos a empezar a hablar de gastritis, un tema común, como ya comentaron mis compañeros. Normalmente gran parte de la población lo tiene, solo que como a veces no apura ir a consultar, o a veces uno se aguanta el dolor. Es un tema. Pero la gastritis normalmente es una inflamación del estómago. ¿Ya? Claro. Eso en palabras simples. De la mucosa gástrica. Claro, y hay muchas causas para esto, pero normalmente con la edad va apareciendo más. O sea, y después de los 30. Sí, no, obviamente. La gente sí. se come una empanadita, se come un pancito, se toma un completito de repente. Se toma un vino, por ejemplo, y puede darle gastritis. O el café. Una piscola, una piscola y tal. El café siempre se ha mitificado en la palabra correcta, no lo sé, pero el café siempre lo hemos asociado a gastritis. ¿Es correcto eso, Sergio? Claro, o sea, depende del café. Eso es cierto, claro. Porque... Ojo, la marca. Hay mucha gente que tiene este miedo de tomar café porque dice, no, es que me dijeron que te daba mucha gastritis, pero depende del café. O sea, el café, mientras más componentes químicos tenga, por ejemplo, los leofilizados, esos que se hacen instantáneos. El café de tarro. Café de tarro instantáneo. No vamos a decir marca, pero todos saben cuáles son. Esos son los que más generan gastritis porque tienen más químicos, más aditivos y todo. Y obviamente, o sea, si tomamos café de grano, si tomamos mucho, probablemente igual nos va a dar. Pero si uno toma... Pero eso en general con cualquier alimento que te cause irritación. Claro. Exactamente. Ahí obviamente hay que tener bien claro que hay varios elementos que pueden ir provocando una agresión a la mucosa gástrica, como dijo el Christopher, ¿ya? Y en ese sentido, por supuesto que hay que tener bien en cuenta cuáles son estos elementos agresores de la mucosa para, evidentemente, evitarlos y, por supuesto, no tener las complicaciones. ¿Cierto, Jaime? Oye, pero hablando de lo mismo que estáis diciendo, un pare. ¿Qué es la mucosa gástrica? ¿Alguien sabe? O sea, la mucosa gástrica, en palabras simples, son las capas de piel que cubren el estómago, por dentro, ¿ya? Entonces, estas capas son varias capas que tiene el estómago y la más superficial se va irritando con ciertos alimentos por la hiperproducción, porque el estómago secreta ácido de forma habitual. Que es normal. Que es necesario. Pero a veces, con ciertas condiciones, alimentos, o si hay alguna enfermedad en el estómago, puede haber más secreción de ácido y dañar más el estómago. ¿Ya? O sea, te daña esa capita. Esa que es la mucosa gástrica. Esa telita, por llamarla de alguna manera, es como una que telita está en el que estómago. En el estómago. Ya, comprendo. Esa es la mucosa gástrica. O sea, es lo que recubre el estómago y lo que nos permite que tengamos un estómago normal. ¿Ya? Oye, ahí quiero agarrarme un poquito y, pucha, dentro de todo lo que están comentando, mencionar que esta mucosa gástrica es la que está en contacto directo con los alimentos que estamos ingiriendo. Claro. ¿Ok? No es que se vaya para otro lado el alimento, no. Es precisamente el alimento o la sustancia o lo que nosotros, el café que estábamos hablando recién, es el que va a tomar
contacto directo con esta mucosa gástrica y que a veces incluso por daño directo puede llegar a generar problemas o irritación de esta capita, ¿cierto? Oye, y bueno, se me ocurre una pregunta, porque hablamos del café, pero esto es una pregunta bien frecuente de los pacientes cuando llegan a consulta, que cuando uno les deja un tratamiento, por cualquier causa, dicen, oiga, ¿y me lo tomo antes o después del desayuno? ¿Ya? Pensando que, no sé, pues, que con comida se te daña menos la mucosa gástrica o te podés tomar el medicamento en ayuno, en el fondo, sin comer nada y te daña más. Ya, mira, ¿Influye ahí eso o no influye eso? Puede que sí, puede Claro, que no. sí. Hay medicamentos que se pueden, bueno, yendo un poquito a la pregunta, hay medicamentos que se deben tomar sí o sí en ayuno, Claro. porque tienen mejor absorción del punto de vista estomacal y a nivel intestinal. En cambio, hay otros fármacos que sí o sí se tienen que tomar con alimentos o con algún tipo de alimentos, dejamos de comer o alimentos. algunas veces Pero en algunos este con caso, leche, con jugo, sí, con O agua. sea, depende del fármaco. Depende del Depende del fármaco, fármaco. exactamente. Igual es importante tener la indicación clara del médico, porque hay medicamentos que si lo tomas con leche, por ejemplo, pueden bajar su función. Su efecto. Pero, por ejemplo, los medicamentos más habituales que usa la gente, que por ejemplo la aspirina, los fármacos para el dolor, tienden a dañar mucho el estómago La si se mucosa. toman en ayuno. Entonces Sí. es importante que cuando Irritan tomes más. ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, algunos de estos fármacos que sí tienden a dañar más esta mucosa o las capas del estómago, ahí sí idealmente tómenlo con algo en el estómago, porque vamos a disminuir el riesgo. O sea, no lo evita completamente. Si tomas 10 ibuprofeno te va a dañar igual el estómago. Claro. ¿Ya? Pero es importante que las personas consuman algún alimento antes de consumir este tipo, sobre todo de medicamentos. Sí, teniendo en cuenta eso, que hay fármacos que son muy dañinos para la mucosa gástrica, agarrándonos del concepto anterior, como es, y como lo estaba mencionando el Sergio, no sé, pues incluso hasta los anticoagulantes orales, algunos pacientes que pueden llegar a estar tomando este tipo de fármacos porque tienen arritmias, algunos por ahí, la aspirina, los pacientes que a lo mejor que se les da en el consultorio porque son hipertensos, porque han tenido algún infarto, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebrovascular, o los pacientes que, por ejemplo, tienen un dolor, pues, ¿cierto? Los antiinflamatorios. Sí, pues, tú Sí. eres ya casi especialista en eso, No, ¿cierto, Cris? falta mucho todavía. Pero cuéntame un poquito, por ejemplo, los dolores. Ya el dolor, hay fármacos que se ocupan para el dolor Claro. y evidentemente pueden llegar a generar algún Hay tipo muchos de problema de este tipo. antiinflamatorios no esteroideos que son como los que comúnmente se ¿Cómo cuáles utilizan. El ibuprofeno, el ketoprofeno, ¿ya? El diclofenaco. El diclofenaco. ¿El Celebra está ahí o no? El Celebra. El Celebra. El Eh, Celebra no es parte de no eso. es parte de los no. AINES, pero es un medicamento que se utiliza para el dolor. ¿Es más seguro? No necesariamente. Ya. Perfecto, eso es súper importante. ¿Ok? Sí. Bien, po. ¿Y? Bueno, en dependencia de eso, es que, como decía Esteban, es importante saber y consultar al médico para que te diga qué fármacos puedes tomar o no antes o después de los alimentos, ¿ya? O qué recomendación te pueden dar antes de la administración de esto. Normalmente hay muchos médicos que recomiendan el omeprazol. Yo igual tengo ahí mis controversias con respecto al omeprazol. Dejémoslo ahí en stand-by. Ya, ok. Dejémoslo ahí en Sí, es un stand-by tema que porque el tenemos que omeprazol es súper importante. Yo creo que esta frase súper importante deberíamos patentarla como síndrome chilense. Es ¿Cierto? súper Porque importante. es súper Súper importante. ¿Ya? Ahora bien, dentro de los elementos agresores que hay, que de hecho así se clasifican cuando uno los va a estudiar, Claro. ya hablamos uno del café, ya cuando sobre todo tiene mucho químico, hablamos ya de algunos fármacos. Jaime, ¿conocía algún otro? El estrés, po. El estrés. No, Ah, no, pero escuchaba, eso- escuchaba hablar de la gastritis nerviosa, ¿no? Sí. La gente Sí, dice, claro. tengo gastritis nerviosa. Ya, y explícanos un poquito. Pues Bueno, eso es tu área, el tema está que las personas se estresan, aumenta el sistema simpático y aumenta la producción de ácido clorhídrico en el estómago, y eso, más ácido, más síntomas, más gastritis en el fondo. Perfecto. Claro. ¿Algún otro que hablemos que Es que hay muy uno común, súper común, ¿cierto? que todos sabemos cuál es, el copete. bo. El copete, ya, ¿Cachai? el copete. El copete en que siempre es el alcohol en general es un irritante, ya donde se eche, ¿cachai? Donde se eche el alcohol te va a irritar. Y en este caso la mucosa gástrica se afecta mucho con el alcohol. Entonces igual es recomendable o no consumir o consumirlo en baja cantidad. Ya, eso va a depender de cada uno. Y el Hablemos- oye, el cigarro. Ese, Es a mí el otro. como quería hablar yo. El cigarrito. El cigarrito que El todavía no me cigarrito. toqué el cigarrito. Ese es un difícil hábito de quitar y hay mucha gente que tiene gastritis, que fuma bastante y siempre le echa la culpa a otras cosas. Oye, pero no me O sea, digas al siempre No, le si yo no fumo. Guiño, guiño. siempre le echa la culpa a que se comió un pastelito, que estaba pasada en la ensalada, mucho limón, Claro. pero se fuma 3 cigarros en un rato, entonces Sí, igual el estamos cigarro es un claros. factor de riesgo
riesgo. Bueno, el cigarro está claro que es un factor de riesgo para casi todas las enfermedades del cuerpo. En general, todas, cánceres, el cigarro no está exento, la gastritis es parte de. Y acuérdense que un problema que por lo menos hace unos años era muy frecuente en Chile era el cáncer gástrico, ¿ya? Y la gastritis, a veces la gastritis es un síntoma inicial de un posible cáncer gástrico. Así que si uno tiene gastritis o si las personas están teniendo mucha gastritis, muchos síntomas, lo importante es no automedicarse. No automedicarse y consultar. Y siempre descartar que no haya algo más complejo dentro. Por eso es importante acudir a un médico y ver bien los síntomas. Pero a ver, hablemos de los síntomas. Un momento, yo quiero hablar. No solo es la gastritis. Yo quiero hablar de uno antes que nos vayamos a los síntomas de la famosa bacteria, ya que ese es otro elemento agresor que hay con respecto a la aparición de la gastritis. Y es muy frecuente. Demasiado frecuente, ya cerca del 80, incluso algunas series dicen un poquito más, un poquito menos, de la población adulta está contagiada por la bacteria. ¿Cuál es la bacteria? Eso mismo, Helicobacter pylori. Quizás la han escuchado por ahí, quizás no, quizás sí, ahora la van a conocer. Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en la mucosa gástrica y que puede llegar a generar gastritis, úlcera e inclusive es una bacteria que es cancerígena. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que genera cáncer, sobre todo donde está alojada. Primero, el cáncer gástrico, que es el que vamos quizás a tocar un poquito más, en un ratito más, pero bueno, ese es uno de los elementos bien importantes que por supuesto, si la encontramos con los exámenes adecuados, hay que tratarla, hay que seguir el tratamiento como corresponde, de acuerdo a lo que dice el médico y con los controles respectivos. Pero hablaron de síntomas. Claro, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales de la gastritis? Yo creo que la gran mayoría los conoce, porque a todos nos ha dado el dolor de guatita. Un dolor urente, quemante. ¿Dónde el dolor de guatita? En la boca del estómago, en la parte superior, como que quema, como que arde. Cuando yo trabajaba en Sapu, las personas llegaban casi llorando del dolor. Y era un dolor que no se le pasaba con nada. Pero me decían, ¿sabe qué, doctor? Cuando como, este dolor como que se me alivia. ¿Ya? Igual son signos que son súper característicos, sobre todo de la gastritis. El dolor quemante te puede provocar sensación de reflujo, como que esa sensación sube hacia la guatita para arriba, ¿cachai? Hacia el esófago, ya con esa sensación de náuseas. Ese es uno de los principales. Perfecto. ¿Cuál otro? Es como cuando te comí un empanado al 18, ¿no? Claro, Y estáis todo el rato ahí, empanada. Estáis todo el día comiéndote la empanada. Sí. Es el reflujo, ¿no? Sí, ¿O no? el que se te esa sensación como que se te devuelve. Se te repite. Hay otro síntoma. ¿Qué me queréis decir algo más? Oye, si se te repite y, por ejemplo, tienes reflujo, ¿qué tienes que hacer? ¿Botarlo, tragar? ¿Pero qué haces con eso? ¿Qué cosa? Esa sensación de Sí, porque... botarlo, ¿para qué lo voy a guardar? No sé, por eso pregunto. Mejor afuera que adentro, dicen, ¿no? Ni que fuera Shrek. No. Como dice Shrek, mejor afuera que adentro. Claro. Ya, bien, estamos bien. Po. Oye, hay otro síntoma que es la dispepsia. ¿Listo? ¿qué es la dispepsia? ¿Qué es la pero dispepsia? pregúntenme, po. ¿Qué es la dispepsia? Eso, ya. La dispepsia es la sensación de disconfort abdominal. ¿Cómo disconfort? O sea, Eso. ¿con papel del baño? Molestia, abdominal. No, molestia, ya, es molestia abdominal, sensación, hinchazón, ya que me distiendo, Distensión abdominal. que exactamente, que me siento incómodo con la guatita, etcétera, etcétera. Oh, perdón, no se dice etcétera, etcétera. Me dijeron eso el otro día, que estábamos diciendo mucho etcétera, etcétera, etcétera. Es un solo etcétera. Sí, ¿Ya? suficiente. Un etcétera. Y eso mismo, así que sí. por favor, ya, más respeto. Eso, ¿algún otro síntoma? Oye, pero... O sea, yo creo que eso es lo más... Porque hay síntomas inespecíficos, pero... Claro. Esos son síntomas ya, más que nada de los síntomas, la persistencia de los síntomas. Eso tiene que hacer alertar a la gente de que si alguien persiste con síntomas mucho tiempo, tiene ganas de vomitar o no puede ya ingerir alimentos por las molestias, tiene que consultar, ¿ya? Eso. Porque hay mucho hay la feria el fin de semana y dice, yo omeprazol y compro omeprazol en la feria porque el omeprazol piden receta. Sí, entonces la gente receta. va a la feria y dice, omeprazol y la compra, no. Si tiene Así molestias empieza muy el omeprazol. persistentes, tiene que ir al médico y consultar. Sí. Sí. Lo importante es siempre consultar con un médico general, no necesita ir a un especialista, un gastroenterólogo de entrada, vaya a un médico general para hacerse estudios primero, básicos, mejorar los síntomas, estudiar alguna patología de base que tal vez tenga la persona o algún medicamento que esté generando o cambiar los hábitos, porque a veces Eso es solo es importante. cambio de hábitos el Sí. tratamiento y no necesariamente una pastilla o una endoscopía como tal, ¿ya? Claro. Entonces, esa es una de las recomendaciones primarias. Ver cuándo los síntomas ya empiezan a alterar la calidad de vida. Y si es estrés, bueno,
Oye, y si tengo la bacteria que decía Esteban, ¿eso tiene cura o no? ¿Tratamiento? Claro, Por toda supuesto. la Claro. Helicobacter pylori no tiene indicación de tratamiento siempre, pero cuando hay síntomas asociados, cuando hay una úlcera, cuando hay alguna lesión en la mucosa muy importante, hay que dar tratamiento y es curable, ¿ya? Es curable, pero obviamente tiene que ser un tratamiento indicado por un médico, ¿ya? No vayan tengo la bacteria y comprar los antibióticos ni nada. Tengo una duda con respecto a eso. Ya, el tratamiento es curable, ¿no es cierto? Pero, ¿y si lo tiene alguien más en mi casa? ¿Hay que tratar a toda la familia o solamente me tengo que tratar O sea, yo con el los síntomas? diagnóstico normalmente se hace a través de una endoscopía. Ya. O sea, si yo lo tengo en la casa, no significa que voy a tener que hacer endoscopía a todos los de la casa. ¿ya? Claro, a eso voy. O sea, es probable que sí puedan estar contagiados porque a veces las fuentes de contagio son similares, pero Ajá. uno se lo puede haber contagiado hace muchos años atrás la Claro. bacteria. Pero Entonces, solamente se tiene que tratar cuando la otra persona tiene sí, síntomas. claro, Exactamente, normalmente. cuando tiene síntomas, Cuando cuando está tiene generando la indicación enfermedad. de estudio. Claro, cuando tiene la enfermedad Claro. ya casi establecida. Ok. Exactamente. Eso es importante saberlo porque muchas veces preguntan los pacientes en la consulta, sobre todo en el SAPU, te dicen, ¿sabe qué? Yo sé que yo la tengo, pero no sé si tengo que tratar a mi esposa. Y aún así, aquí hay un detalle súper importante, como dijimos recién. Un paciente acá en Chile, estamos hablando del contexto chileno, si tiene manifestaciones de gastritis, prácticamente se debe estudiar. Ya debe acudir al médico, debe hacerse una evaluación médica, ojalá hacerse exámenes, en dependencia de lo que pueda dictaminar el médico que lo está atendiendo. ¿Para qué o por qué? Hace unos años, el Sergio lo mencionó hace muy poquito, el tema del cáncer gástrico en Chile era un problema real. Sigue siendo un problema real, pero hoy por hoy ha disminuido sus tasas. De hecho, Chile era un país en donde se moría la gente por cáncer gástrico siendo uno de los primeros a nivel mundial. Pero Ya. esa disminución puede estar en relación a que ya lo diagnosticamos más frecuente y lo tratamos más, o que hay otras enfermedades que son más prevalentes. Lo que pasa es que igual se ha invertido y se ha intervenido desde el punto de vista de salud, Ya. teniendo en cuenta que el cáncer gástrico es, auge, y por otro lado, dijimos que el Helicobacter pylori, que es la bacteria que hemos estado hablando hace un ratito, es tratable y también está dentro del auge. Claro. Por lo tanto, se hace al momento del diagnóstico, se trata sí o sí esta bacteria y de esa forma podemos llegar a prevenir la aparición del cáncer gástrico. Por lo tanto, esas tasas han bajado, siguen estando altas, por supuesto, siguen estando altas, sí, una intervención bastante más invasiva y obviamente que tiene que ver con otro tipo de políticas, pero sí, si nos vamos a lo duro, sí han bajado, se han hecho medidas preventivas, las endoscopías quizás están más al alcance de la mano, no como años anteriores, por lo tanto el diagnóstico precoz se ha hecho mucho más evidente. O sea, igual ahí una crítica social es que gracias a que se ha intervenido más políticamente, quizás, o ministerialmente, ha disminuido sus tasas. Entonces, Es una medida de salud pública, así que Sí. no deja de ser. claro. Oye, pero tú hablas de que, claro, en Chile las tasas son altas y todo, pero yo hace años tenía entendido que, por ejemplo, los japoneses, los ingleses y los chilenos éramos como los campeones mundiales del cáncer gástrico. Exactamente. ¿Y por qué esas poblaciones tendrán que ver con la dieta, la raza, el lugar geográfico? ¿Qué es? Tiene varios factores. Una vez escuché que eran porque somos buenos para tomar té. Sí, no, es que igual hay algunos estudios que hablaban de que los alimentos muy calientes, o que tendríamos, eran poblaciones que consumíamos alimentos muy calientes y también las cosas calientes dañan la mucosa gástrica y sería un factor de riesgo. O sea, la sopa, el picante, el té, como dicen ustedes, cosas calientes. Más Los que- nitratos también se han Irritativos, en asociado. general, irritativos. Las cosas Irritativas. ahumadas también han estado relacionadas con este Ahumado. tipo de aparición de cáncer. O sea, va con la Pero dieta. probablemente la genética igual tiene que ver y el grupo étnico. Pero hay factores que se pueden modificar y otros que no. ¿ya? Entonces, en este caso, como dije, las medidas higiénicas, la dieta y eso son las cosas que se pueden ir cambiando en la población. Oye, y ahora ya hablamos de síntomas, hablamos de prevalencia, hablemos de tratamiento. Hablemos de ¿Ya? tratamiento. Quedó pendiente hace un ratito hablar del omeprazol, que lo vamos a dejar para el final. ¿Ya? ¿Cómo yo trato este dolor urente, quemante en la guatita, en la boca del estómago? Es súper importante evaluarse con un médico. Partiendo Eso es lo por ahí. primero. Es lo primero. Es lo primero, consultar. Ya, es lo primero. Porque es una cosa que no hemos mencionado y que lo vamos a hacer ahora. Quizás un dolor abdominal puede ser no solamente un dolor de estómago. ¿Listo? Entonces, Empezando de un dolor de estómago que hay que estudiar.
hay que verlo, hay que verse. Hay que verse. Hay que verse. No es llegar y tomarse una pastillita o tomarse una agüita de perra, como dicen por ahí, de orégano, albahaca, ruda, que por ahí también se pueden utilizar, sobre todo en zonas más campestres del país. Pero sí hay que evaluarse desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque este dolor a nivel abdominal, que lo decíamos, que ustedes lo mencionaban como dolor a nivel de la boca del estómago, pueden ser otras cosas. Por ejemplo, un infarto. Claro. ¿Ya? Se Puede han ser un visto infarto muchos cardíaco. infartos. El infarto cardíaco en muchas ocasiones puede simplemente desencadenar o mostrar síntomas abdominales. Y hay otras patologías más, hay otras enfermedades que pueden llegar a confundirse con una gastritis. Por lo tanto, si uno presenta Yo tengo una síntomas... amiga que una vez tenía gastritis y terminó en una gastritis de 9 meses. Y no era una gastritis. Así que ojo con eso. Ya, imagínense, pero también puede ser otra cosa que es muy prevalente en Chile, que es las enfermedades que tienen que ver con la vesícula biliar. Sí. Ya, que eso también no podemos dejar de mencionar ese tema, porque en Chile la tasa de patología... Los cálculos. De patología de vesícula biliar o de biliar en general es muy alta, demasiado alta. Por herencia, por elementos étnicos, por dieta, factores de riesgo, etcétera. Evidentemente que esto es multifactorial, pero claro, los cálculos en la vesícula es un factor, es un elemento que puede llegar a confundirse con una gastritis. Sí, y una de las causas que consulta mucha gente de morbilidad en Sapo, donde sea. Igual antes de hablar del omeprazol, que todos conocen, hay que hablar de las medidas higiénicas, porque Claro. acuérdense que siempre los tratamientos de las enfermedades varían. Se dividen tienen igual, que pues. ser en medidas no farmacológicas Y y farmacológicas. farmacológicas, ¿Ya? En este claro. caso, las medidas no farmacológicas cumplen un rol importante en la gastritis. O sea, las personas que tengan gastritis, que sufran de esto, tienen que identificar qué alimentos o qué hábitos le están generando más síntomas. Y primero eso, disminuirlo. O sea, Claro. tratar de evitar el cigarro, disminuir Evitar la el exposición a cigarro, eso. la exposición a esos ciertos Claro. factores. Y los otros, por ejemplo, evitar la alimentación durante la noche. Hay mucha gente que come muy tarde, obviamente por razones de trabajo. A veces, El completito. a veces, claro, a veces La pizza. a veces es difícil porque la bajón, gente el bajón. trabaja de turnos y en la noche trabaja, Sí. por ejemplo, no solo los que trabajan en salud, sino que hay Hay otras gente que trabaja de que turno. trabaja de turno y comen en la noche, piden alimentos en la noche y obviamente la digestión en las noches es mucho más lenta del cuerpo y obviamente va a generar más irritación, más Claro. molestia. Ojo que es más lenta por razones biológicas, no es por otra razón. claro. O sea, Entonces tú estás cambiando tu forma, ciclo. tu ciclo de Sí. dormir y obviamente el cuerpo. Por eso cuando la gente va a un asado en la noche, al otro día se levanta un poquito Con dispepsia. con dispepsia. Siempre la Entonces culpa al una... asado. Siempre el asadito viene con algo más. Hay que lo primero es tratar de las personas cambiar este hábito de comer tan tarde. ¿ya? Y la otra cosa que hacen mucho es comer e irse a acostar. Sí. Hay que siempre esperar por lo menos un par de horas antes de acostarse, sobre todo si tienes muchos síntomas. Hacer digestión. Imagínate comer acostado. Eso Claro. Ya lo debería haber dos. Viendo Netflix. Comiendo acostado. Claro, así. entonces esos son hábitos que hay que cambiar. O sea, tampoco comer los alimentos. Acá en Chile comemos mucho muy caliente y eso igual irrita. Entonces la gente que del mucho campo, mucho té. Es hay que mucha gente del hace campo frío, que uno busca el si no está la calorcito. sopa, la cazuela hirviendo, no es oye, pero somos el cazuela. país que más consume té en el mundo. Claro. Sí. Entonces igual esos son hábitos que hay que ir cambiando. Los picantes, las frituras también pueden La aumentar fritura, eso. principalmente la fritura. Claro, y los hábitos tóxicos que ya sabemos, el alcohol y el cigarro, que cada uno trata de dejarlo de su forma, pero De su manera. hay que disminuirlo. Y de ahí, cuando ya esas medidas no funcionan, hay que ir a los medicamentos. Ahora vamos a consultar y a los medicamentos. A consultar y a los medicamentos y a hacerse estudios. Sí. ¿ya? Ya, así que bueno. Oye, pero Dime, a ver. hacerse estudio, hablamos de la endoscopía. Bueno, ahí sí, claro, evidentemente la endoscopía es un método Ajá. diagnóstico Claro. bastante útil en lo que es la práctica clínica o la práctica diaria médica. ¿Pero es la única forma de diagnosticar? No, hay otros métodos. De Ya. hecho, en la literatura lo clasifican como los que son endoscópicos, es decir, la endoscopía, y los que no son endoscópicos. No nos vamos a meter en eso. No, ¿para ya, qué? porque en general y en Chile. Oye, sí, pero ¿qué hay que explicar que una endoscopia? Pero para allá voy, para allá voy, para allá voy, para allá voy. Términos simples. Para allá voy. Entonces, la endoscopía aquí en Chile se debe hacer sí o sí. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar anteriormente. Porque esta gastritis puede ser un cáncer. Entonces tengo que identificarla de forma precoz. Ahora bien, la endoscopía es una manguera que se mete
a través de la boca, va por el esófago, que es el canal que va entre la boca y el estómago, llega hasta el estómago y hace la visualización ¿Y de la la manguera mucosa va gástrica. sola? ¿Cómo? ¿La manguera va sola? La manguera lleva una cámara. Listo, ya. lleva una cámara y esa cámara va a permitir visualizar todo lo que es la mucosa gástrica y si hay lesiones, permite identificar las lesiones. Y una cosa también súper importante es que si hay lesiones, permite tratar esas lesiones y tomar un pedacito, Una muestra. una muestrecita de tejido, que es la biopsia que le dicen, y esa biopsia va a análisis. Y si hay alteraciones importantes... ¿Y ahí qué más podéis diagnosticar? Lo que hablamos. La bacteria. La bacteria. Ya, se puede diagnosticar la bacteria. Si la bacteria está presente y el paciente está con síntomas, se trata. Tratamiento específico, hay varios esquemas, no los vamos a mencionar acá porque no los corresponde y eso tiene que decírselos su médico cuando haga un diagnóstico certero. Pero sí es un tratamiento que es un poquito pesado, ya dura la mayoría de las veces 14 días, hay que hacer un muestreo o por lo menos un test para ver si eso se eliminó o no se eliminó, si no se eliminó hay que hacer otro tipo de tratamiento y así. Así que, Ya, sigamos entonces con las medidas farmacológicas. ¿Y el omeprazol? Por eso, para allá Ah, vamos. El ya, omeprazol muy bien. es fármaco. Muy Entonces, bien. entra en esta parte, medida farmacológica. Ya, uno de los fármacos que ocupamos mucho, no sé Sergio si quería hablar. Pero mira, ¿No? dejemos el omeprazol para después. Oye, pero el omeprazol es taquillero, súper taquillero. Sí, porque yo me acuerdo que Todo lo estaba en bien. el consultorio y llegaba el paciente y me decía, no, yo le voy a dar un omeprazol. ¿Y qué hace el omeprazol? Decía, yo así, todo taquillero, es un inhibidor de la bomba de protones. Y es como una película Star Wars. ¿Cachai? Y uno sabe bien qué hace la cuestión. ¿Cachai? Y bueno, no sé qué más decir. No, es verdad, lo que dice el Jaime es que el omeprazol es un grupo de fármacos que la gente lo pide mucho. Lo pide mucho. Lo pide mucho. Sí, Mi pero mamá, mira, igual mi yo papá. creo que- y está mal entregado por muchos médicos. Ya, porque no es solo que lo pidan mucho, porque un paciente te puede pedir cualquier medicamento, pero va a depender de ti que tú lo des. ¿Cachai? No va a depender del paciente que te lo está pidiendo, porque tú eres el que lo está entregando como médico, como profesional. Pero yo creo que igual es importante que expliquemos qué hace el omeprazol, porque Claro. si estamos hablando de que no se debería indicar tanto es porque algo malo debe generar, ¿no? Claro. ¿Qué hace el El omeprazol? omeprazol, como dijo Jaime, es un inhibidor de la bomba de protones. Bueno, es suficiente. Inhibe que se forme el ácido del estómago. El ácido. ¿Ya? Eso Oye, a simples palabras. Ojo que el ácido es normal. Claro, es que eso es lo que hay que explicar. El ácido del estómago es normal, es un mecanismo fisiológico. Necesario. Ya, necesario. Y que Importante. además regula la formación de otras bacterias y de cómo se procesa el alimento Claro. y todo. Entonces, si tú lo tomas en exceso o lo tomas de forma inadecuada, puede generar que haya una hipoproducción o que haya muy poca producción de ácido. Y eso igual va a tener repercusiones en el sistema. Entonces, Por ejemplo. por ejemplo, puede tener otras infecciones que eso. Puede haber diarrea, puede haber otras patologías que pueden generarse por eso. Osteoporosis Osteoporosis. Por eso es importante que la indicación sea médica. Y por eso lo venden con receta. O sea, por algo... O sea, yo sé que en algunas partes los venden sin receta, porque todos sabemos que todo se puede conseguir. Por todos lados. Pero Hasta en el negocio, la esquina de mi casa venden la razón de que omeprazol, sea con receta es esa, que es un fármaco que no es inocuo, que tiene efectos adversos que igual hay que tomar con cuidado, ¿ya? Y uno de los otros efectos adversos que tiene es que enmascara lo que hablábamos del cáncer gástrico. Ya, el cáncer gástrico es una enfermedad que provoca todos estos síntomas. Por lo tanto, si yo no tengo la consulta adecuada, si yo no hago un diagnóstico adecuado y me tomo los omeprazol o me tomo la ranitina, que antes se ocupaba mucho, voy enmascarando estos síntomas. Sí. Y el cáncer sigue creciendo y al final llego tarde. Entonces no es la idea, ¿ok? No sé si alguien quiere aportar más. Jaime, te veo apagado. No, estaba pensando en la importancia del omeprazol. Para tomar más. No, pues y salud mental, hay que mejorar la salud mental a veces cuando el estrés es demasiado, ¿no? Del tema que hablaste, eso, del estrés que te generaba esta sensación de gastritis o esta gastritis, cuéntanos un poco. Bueno, la verdad está que, a ver, es que ahí tendríamos que hablar sobre el manejo del estrés en realidad. Y el manejo del estrés uno lo puede manejar de varias formas. El primero, siendo consciente de los factores que te estresan. Segundo, ser consciente de tu capacidad y tus límites. Que es muy difícil. Como cuando le decían a Batman, señor Wayne, tiene que conocer sus límites. Uno tiene que conocer sus límites, ¿cachai? Sí.
El ejercicio físico ayuda bastante, libera bastante el estrés, secreta catecolamina a nivel cerebral y baja harto los niveles de estrés, y además en sí hace un proceso antiinflamatorio. Cuando hablábamos, por ejemplo, de que se irrita la mucosa gástrica y hay un proceso inflamatorio, el ejercicio físico en sí es antiinflamatorio. Y lo otro que... Pero me inflama los músculos. De otra manera también te estimula a tener estilos de vida más saludables. Así ejercicio, alimentar de forma más sana. Es importante, sí. Cuando hablábamos de diabetes, todos estos procesos, todas estas patologías que son proinflamatorias empiezan a disminuir. Pues, así que bien. Buena la explicación, pues Jaime, súper bien. Bueno, queremos dar las gracias. Sé que me gustó el tema, bastante bueno. Muy entretenido, creo que Estuvo fue bien bastante entretenido, fluido. creo que es muy frecuente, Sí. así que queremos agradecer también la participación de ustedes. Evidentemente que nos hayan escuchado, que nos hayan visto en los canales respectivos, en Spotify, en YouTube. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en TikTok, la gente joven. Así que bueno, nos estamos viendo para el próximo capítulo. Oye, una cosita. Dímelo. Como todo tema de lo que hemos conversado, no duden en consultar a su médico. Ya nosotros estamos dando consejos, no estamos diagnosticando, no estamos tratando, son solamente cosas para que ustedes comprendan y tengan idea de lo que estamos hablando y puedan consultar a su médico igual un poquitito ya más explicada la En situación. una consulta más fina. Claro. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Así que eso, listo, nos vemos. Eso, Muchas chicos, gracias. nos vemos. Chao, chao. Nos Gracias. vemos. Síganos. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.